Soy Jordi, soy miembro de la Fiambrera Obrera y es un colectivo que lleva bastantes años, de hecho, demasiados, trabajando en donde quiera que vivimos la gente que somos parte de él, ¿no? Primero en Valencia, en el Raval, estoy pensando, en el Carmen, luego en la Alameda, en Sevilla y aquí en Lavapiés fundamentalmente, aunque bueno, hemos trabajado en Madrid en toda la zona donde hemos podido intervenir o donde hemos encontrado complicidad, ¿no? Hemos currado en el Parque de la Cornisa, en la zona de San Francisco Grande. Y bueno, siempre hemos estado muy relacionados con los temas de vivienda, porque de hecho ya los fiambreras originarios que estábamos en Valencia tuvimos que salir por patas de Valencia porque nos echaron del barrio del Carmen. Se montó un museo de arte contemporáneo en el Carmen, empezaron a subir los precios y teníamos un montón de hippies pagando 10.000 pelas de alquiler por un piso y nos echaron. Entonces estábamos todos con insumisión, con esto, con lo otro, y en esos años, a lo de los 90, no habíamos caído así de pueblerinos éramos, que había un tremendo frente de especulación que nos iba a coger y nos iba a levantar al aire. Tanto fue así que nos levantó en Valencia, de hecho nos dispersó, los Santi y Curritos se fueron a Sevilla y yo vine aquí a Madrid, y a partir de ahí nos juramentamos para tomar el tema de la vivienda algo más en serio, ¿no? Y empezamos a trabajar. En principio aquí en Lavapiés trabajamos mucho con la red de Lavapiés y con la mesa de vivienda que había, con todo tema de ruinosos, es decir, de edificios de propiedad vertical afectados por procesos de especulación que básicamente consistían en el consabido abandono y dejación de la casa hasta que aquello estaba que se caía y algún juez más o menos prevaricante concedía la declaración de ruina. La declaración de ruina es una gran ventaja para el dueño porque se ahorra el realojo de los vecinos, indemnizaciones, etcétera. Digamos que la gente se tiene que ir por causa mayor y entonces no ha lugar a ningún tipo de compensación. Como esa era una falsa ruina inducida social y políticamente, pues se trabajó y se intervino mucho desde el barrio. De hecho, los primeros trabajos que yo hice aquí en Lavapiés tenían que ver con eso, con señalización de edificios, colgábamos pues lo que teníamos, fotocopias, papel fotocopiado, lo encolábamos desde balcón arriba a balcón abajo, esta casa se cae, frases que los vecinos no decían, tapizábamos todo aquello, señalaba la prensa, era una forma de intentar señalar, porque de hecho hay una ley que obliga a los ayuntamientos a, cuando se detecta una de estas ruinas en marcha, intervenir. El ayuntamiento está obligado a intervenir, reparar subsidiariamente ese edificio y pasarle la factura al dueño. Entonces, claro, el negocio se les jode si alguien señala que allí hay una ruina inminente. O sea, la ruina tiene que sobrevivir de momento. Como si hubiera un terremoto, se quiebra algo, entonces el edificio está en ruina y hay que vaciarlo. Ahora, como algún capullo les diga que eso se está a punto de caer y que hay que hacer algo, el ayuntamiento está obligado por ley a intervenir. Entonces, bueno, ahí se fue relativamente efectivo, yo creo, porque era fácil. Solamente era una cuestión de articulación y de organización. Y imagino que durante un cierto tiempo, depende de lo optimistas que seamos, unos meses o unos años, se retrasó algo el proceso de pigificación de Lavapiés, ¿no? Porque al menos se evitaron varias expulsiones de varios edificios, se forzó al ayuntamiento a intervenir desde un punto de vista algo más social, y bueno, algo de eso se intentó adelantar, o esa era la idea. Que sucede que muy pronto se vio que incluso eso era insuficiente, porque de hecho, fueron los años en que los alquileres nunca habían sido sencillos, pero se pusieron cada vez más caros y más difíciles de encontrar, y la opción de comprar se fue poniendo más y más complicada, ¿no? Yo recuerdo que hace 7, 8 años era posible comprar un piso en este barrio, una buhardilla, por 3 millones de pesetas, por 18.000 euros. Eso es ridículo compensar. Lo dices ahora a alguien y se parte la caja. O sea, una buhardilla ahora te cuesta 18, 20 millones de pesetas, no 3. Que, bueno, ¿qué os voy a contar? Los precios han subido, eso es un hecho. Y ya de ese hecho empezaron a aparecer mucha gente, pues gente joven, gente no tan joven, familias, que de repente se empezaban a plantear la ocupación como una posibilidad. De hecho, se había corrido la voz mientras tanto que los ocupas existíamos, y era gente que ocupaban edificios con finalidad más o menos social, pero también para vivir y dignamente y tal, y empezó a venir gente a los laboratorios que nos preguntaba, que indagaba, y veíamos que había cierto interés. Algún trabajillo habíamos hecho a raíz de los desalojos del Laboratorio 2 y así, de intentar de alguna forma dignificar la imagen del Ocupa, convertir el Ocupa en algo entrañable, familiar, ¿no? De hecho hicimos una pequeña campaña, que algo debo tener por ahí, se llamaba como Adopta un Ocupa o algo así, y eran fotos de familias normales, familia Cebolleta con su abuelita, su perrito y tal, y su Ocupa ahí obviamente como empotrado, como los periodistas empotrados del Ocupa empotrado, porque había habido un desalojo en el barrio, entonces familias adoptaban Ocupas durante una temporadita hasta que se ocupaba otra vez. Bueno, el caso es que en todo ese movimiento empezamos a pensar en algún tipo de idea, de campaña, de movida que popularizara la ocupación y la hiciera fácil, la democratizara.
porque de alguna forma ocupar seguía siendo cosa de machos alfa, ¿sabes? O sea, de gente con las ideas muy afiladas, muy claras, pero además valientes, ¿no? Que eran capaces de romper una cerradura de una patada, de meterse para adentro, de arrostrar al tener que enfrentarse a algún vecino carca o a la policía cuando viniera, todo lo cual apartaba la ocupación del espectro posible de cantidad de gente, ¿no? Entonces pensamos hacer una especie de parodia, obviamente, de una empresa de servicios que fuera capaz de dar todo lo que el mercado, obviamente, estaba pidiendo. Y ahí fue cuando empezamos a hablar, obviamente en broma, como siempre están estas cosas, de Ocupasa. Ocupasa sería una especie de agencia de ocupación que daría información sobre pisos vacíos y que no solamente daría información sobre pisos vacíos, sino que daría información de pisos vacíos cuya propiedad fuera de un gran propietario vertical o de la Iglesia Católica, que tenía el 30 y pico % de los edificios de propiedad vertical de este barrio, o de gente que en principio estuviera desatendiendo sus obligaciones respecto a esa casa. ¿Cómo sabíamos eso? Pues porque en esa época tuvimos la suerte de capturarle al enemigo, al Ayuntamiento de Madrid, un pedazo de informe donde venía reflejada edificio por edificio la situación de los inmuebles. Entonces venía primero A, primero B, primero C, y te ponía quién era el dueño, cuánto tiempo hacía que no lo visitaba, si tenía luz, agua caliente, etcétera. En fin, una serie de datos que parecían pensados adrede para esto. Ese informe cayó en nuestras manos y fue determinante para lanzar Ocupasa como planteamiento. El tema es que obviamente es uno de estos proyectos que se podía haber quedado en el guiño broma más o menos real de este aquí una información verídica que puedes aprovechar para ocupar, y quisimos hacerla más amplia. Quisimos pensar en hacer una especie de agencia en la cual una serie de agentes, de personas, nos dedicásemos a comprobar que esa información estaba actualizada, a efectivamente entrar dentro de ese piso vacío, a cambiar la cerradura, incluso grabar un pequeño vídeo de cómo estaba el piso por dentro, cómo estaba, ¿no? Y entonces ya llevar toda esa información junto con la llave recién cambiada a la oficina. De tal forma que cuando viniese cualquier familia, jubilado, persona, estudiante, inmigrante y tal a Ocupasa, le pudiéramos dar la llave de una casa vacía que le estaba esperando, donde pudiera entrar sin realizar ningún acto de violencia y donde además no tuviera ni siquiera que enfrentarse a la policía o al dueño si éste acudía. ¿Por qué? Porque la otra parte de Ocupasa interesante, y que se puede hablar públicamente porque de hecho es inquemable, o sea, es incombustible como recurso, es que el ocupante, el ocupilino, como lo llamábamos, el ocupilino no sería un delincuente, sino una víctima. Esta es una sociedad de víctimas, las víctimas todo el mundo les respetamos mucho, y entonces el ocupilino se convertía en víctima de un fraude que nosotros, Ocupasa, le hacíamos. ¿Por qué? Porque nosotros al tiempo que la llave le hacíamos un contrato de alquiler, por el cual ese ocupilino estaría pagando pasta. ¿Cuánto pagaría? Bueno, a lo mejor pagaba 30 euros al mes, pero que seguramente el piso estaría muy hecho polvo y tenía que hacer mucha faena, ¿no? Entonces le hacíamos un contrato de alquiler de tal forma que un tal Alberto Ruiz Gallardón, o una tal Esperanza Aguirre, o la empresa municipal de la vivienda, o Maricruz Soriano, que de hecho tiene varios pisos, la del piano, Maricruz Soriano, la que toca el piano, tiene varios pisos en el barrio. Entonces el dueño real o un dueño impostado, que podía ser una agencia municipal de vivienda y tal, le hiciera un contrato de alquiler a un precio muy interesante. El ocupilino se firmaría el contrato y se comprometería obviamente a ingresar ese dinero cada mes religiosamente en la cuenta. Con lo cual, si la policía llamaba a la puerta y decía buenas, venimos a ver qué hace usted aquí, la persona tenía un contrato de alquiler y estaba pagando todos los meses un alquiler, ante lo cual no podía alegar ninguna especie de mala fe ni de dolo, simplemente ser víctima de un fraude, porque efectivamente estaría ingresando dinero, poco o mucho, a una cuenta. Seguramente si se ingresara en la cuenta de la empresa municipal de la vivienda sería indetectable por la empresa municipal de la vivienda. Alguien se presentaría todos los días 5 de cada mes con efectivo en un banco y ingresaría ese dinero. Eso no deja ningún rastro, ninguna huella, y desde luego es una muy buena coartada legal para poder ocupar. Si además ese ocupilino se presenta en esa casa y no revienta la puerta a patadas, sino que saca una llave, se presenta a los vecinos y abre, pues obviamente los vecinos mismos que no están en el ajo pueden corroborar que efectivamente esa persona llegó y entró pacífica y dignamente. Todo eso nos abría una ventana de posibilidad muy interesante para generalizar la ocupación de la misma forma que el mercado generaliza las cosas, o sea, haciéndolas fáciles. O sea, tú no te vas al bosque a cortar un tronco y a esculpirlo para hacerte una mesa, te vas al Ikea y te compras una mesa y te la montas. Pues es un poco la misma lógica en la sociedad.
capitalista tardía ha dividido el trabajo mucho, nadie tenemos tiempo ni las habilidades para irnos al bosque con el hacha y hacernos la mesa, tal cual está de aquí, ¿no? De Ikea, sino que vamos y la pillamos y la fabricamos, ¿no? Con algo de bricolaje. Pues era una especie de bricolaje social y político de la ocupación, intentando limar todas las aristas que hacían que la ocupación no fuera una práctica generalizada. Dado que los precios y las políticas de vivienda generaban las condiciones objetivas para que se generalizara, lo único que podía faltar eran los obstáculos legales y las practicalidades, ¿no? Como reventar la cerradura. Entonces, bueno, pues Okupasa nació y creció justo en ese entorno, y creo que en esa época en que andábamos en eso con Okupasa, de hecho fue cuando se desalojó el laboratorio 3, porque recuerdo que al principio todavía estábamos en el Labo 3, en la calle Amparo, y desde ahí andábamos, y yo creo que de alguna forma se angostó el proyecto. Nosotros en concreto, porque los fiambreras quizás somos así, ¿no? O sea que no tenemos un rollo muy sistemático, muy programático y muy articulado, simplemente vamos, como dicen en mi pueblo, como cagallón por acequia, ¿no? O sea, vamos un poco en función de donde nos lleva las cosas, ¿no? De hecho, los fiambreras nos juntamos porque los tres éramos insumisos y estábamos hasta las narices de las asambleas, pesadillas, estas infinitas, y queríamos hacer otro tipo de cosas, así de sencillo. Y cuando estábamos todavía en esas, ¿sabes? Nos implicamos con movidas de México y tal, y personalmente, efectivamente, y estás en ello, ¿no? Y cuando estábamos en todas esas vainas, nos echan de nuestro piso y decimos, ¿qué está pasando aquí? Y de repente nos damos cuenta que nos dejan a nosotros, ya a los de al lado, ya a los de arriba, ya a los cuñados, ya a los primos, ya a los marroquíes. ¿Y qué ha pasado? Es que han abierto esto, claro, es verdad, ya me había dado cuenta yo que están abriendo galerías de arte en este barrio, claro, un montón, ¿sabes? Y me he dado cuenta yo que había un plan de rehabilitación y que el presidente de la asociación de vecinos está comprado por el PSOE, ¿sabes? Ah, vaya, pues qué cosas y tal. Y entonces te empiezas a atar cabos y mientras tanto te echan, ¿no? Entonces, obviamente, ya una vez te ha pasado eso, te pones a mirarlo. Yo tampoco mentiría, o sea, no me gusta hacerlo por mi educación cristiana. Yo vivo en casa de mi chica y es una casa de puta madre, ¿sabes? Yo no tengo un problema de vivienda desde hace muchísimos años, nunca lo he tenido, porque de hecho tengo mi casa en mi pueblo, en Castellón, y si estoy achuchado me vuelvo al pueblo, es lo que tenemos todos los del pueblo. Pero aquí en Madrid aterricé en casa de mi chica como buen parásito y aquí estoy, y aquí no me echa ni blas, ¿sabes? Y conozco mucha gente que está en el momento de vivienda, pues no sé si todos explotan a sus mujeres o tienen diferentes fórmulas para hacerlo, pero te ríes, me da risa también. Pero es verdad, o sea, no creo que el movimiento de vivienda se alimente de gente que exclusivamente ve su problema personal y está esperando a resolverlo para largarse a su casa. No creo que sea ese el caso por dos razones. Porque la mayoría de la gente somos capaces de salir de nuestras casillas y de ponernos en la piel de otros. Y porque aunque tú tengas un piso, lo que tienes no es un piso, tienes una hipoteca, camarada. Y es muy diferente. O tienes un alquiler que en realidad es bastante caro y que te está chupando muchos recursos, y eso es un problema. O tienes una hipoteca que también te está chupando un montón de recursos, y eso es otro problema. Entonces, no porque tengas un piso has dejado de tener un problema de vivienda, ni mucho menos. Lo que está de fondo en todo esto, y a lo mejor es eso, no quieres que me implique y hable, y sí que puedo hablar, obviamente, lo que hay de fondo en todo esto es un proceso, yo creo, generalizado, que ya lo dijo el abuelo Marx, de proletarización. Claro, yo recuerdo en los 80s y tal, cuando en la universidad nos explicaban esto, que los profes se partían la caja, ja, fijaos en Marx dijo que cada vez seríamos más pobres, ja. Pues mira por dónde, ¿sabes? Mira por dónde. Ahora resulta que estamos puteados, ¿sabes? Los niveles de renta per cápita, sí, la hostia, ¿sabes? Pero ¿qué tiene realmente? ¿O qué tiene el banco? Mejor dicho, ¿no? Entonces ahí es donde hay un proceso, yo creo, de proletarización, de precariedad en el trabajo, que va equiparada a una precariedad medioambiental evidente, a una precariedad incluso emocional y relacional, bastante cañera, y como no, una precariedad inmobiliaria, de que no tienes dónde caerte muerto. Los de pueblo, no lo digo de broma, los de pueblo tenemos todos casa, porque los pueblos parten de otro tipo de economía social y tal, y en los pueblos pues todo el mundo tienes, los padres tenían su piso, pero quien más que menos, mi padre es albañil, joder, ¿sabes? Y no de los que se deja de los de remates. Pues claro, cómo no, pues al final teníamos una casita en el campo porque se la había hecho él, y tenías un huerto y ahí pues no sé qué, joder, todo el mundo, ¿no? Y eso en los pueblos sucede así, en las ciudades no, las ciudades ya es el campo de la precariedad. Aquí, chaval, te buscas la vida. Y entonces ahí todas esas precariedades se van sumando, y yo creo que es parte de un mismo mal, de un mismo cáncer, ¿no? Que si queremos llamarle capitalismo, estaremos de acuerdo. Y hay que meterle caña por donde sea. Y yo creo que en ese sentido, creo que mucha de la fuerza que tienen las movilizaciones por la vivienda
quisiera pensar que tiene que ver con la comprensión globalizada de todas esas precariedades juntas. Quizá en la vivienda se hacen muy patentes, porque además se traducen en dinero, pero todas ellas están, insisto, la laboral, la medioambiental, la social, la afectiva y la inmobiliaria.